Siempre me he comprometido en estas respuestas a mis alumnos a no exceder la media hora. Y me he cortado diciendo la última guerra de la que los medios se ocupen, porque hay una infinidad de guerras simultáneas y a nosotros solo nos preocupan las que los medios eligen. Incluso tenemos otras mucho más cercanas, pero los medios las callan. Pero no es la enorme vanidad de que una máquina, no es un impulso de vanagloria, no es un impulso fanfarrón el que me lleva a evitar que una máquina me deje con la palabra en la boca y decida cuando paro de hablar, lo que me hace prolongar aparentemente el vídeo previo, sino es que yo antes había estado explicando para qué vale todo esto pensando en las humanidades, en lo que entendemos por humanidades ahora, que desde luego también incluye la divinidad, los estudios de letras divinas, bueno, pues también los estudios de letras humanas, que ya no incluyen, como antes, los humanistas se ocupaban de geometría, matemáticas, etc. Entonces, quizá tenga sentido, después de haber hecho esta encendida defensa que acabo de pronunciar, de esta defensa de la retórica, de la poética, de la filosofía y de la poética en todos los sentidos, todas las artes, poética, retórica, filosofía, claro, en el sentido moderno, ya no la divido en dialéctica y por supuesto tampoco en teología, digamos filosofía, pero bueno, sí, digamos dialéctica, digamos también lógica, que eso tiene que ver con las matemáticas, pero claro, ya estoy yendo a la aritmética, que nosotros ya no lo consideramos humanidades, aunque antes sí eran humanidades, por oposición a las letras divinas. Antes no había gente de letras y de ciencias. Un matemático era como un filólogo, y en el Renacimiento, desde luego, todo eran disciplinas conexas. Ahora, sin embargo, entendemos que hay hombres de ciencias y de letras. Desde luego, hay unos hombres que han sido más de unas ciencias que de otras, y más de unas letras que de otras. A Platón siempre se lo representa como más matemático que su discípulo Aristóteles, que es más biólogo. Y desde luego los matemáticos son más dados a creer en la perfección, en el orden, en Dios, y los biólogos son más dados a ver como Lord Tennyson, como Alfred Lord Tennyson, que la naturaleza es roja en garras y dientes. La naturaleza tiene cosas atroces que ayudan a poner en duda la existencia de Dios. Pero tanto Platón como Aristóteles eran sin duda alguna humanistas en este sentido absoluto que incluía todas las ciencias. Ahora convendría, para nuestros alumnos, oyentes y sobre todo para instrucción de nuestras autoridades, convendría hacer la defensa de las ciencias, de las llamadas ciencias, que en realidad también son disciplinas humanísticas. He dicho que las matemáticas no sirven en absoluto para la vida social. Uno puede hablar de una batalla, de un cuadro, pero ¿quién puede hablar de las cónicas? Yo me siento en una cena de gala y me pongo a hablar de las cónicas. ¿Quién podrá seguirme? Muy poca gente. Incluso yo no me podré seguir a mí mismo porque estoy mintiendo. Yo no puedo sentarme a hablar de las cónicas. No tengo esa capacidad, no tengo esa instrucción, me falta completamente. No puedo hacerlo. Y esto quiere decir que yo he hecho muy bien no estudiando las matemáticas en profundidad, que las matemáticas no son necesarias, que no nos ayudan en nada, que las matemáticas están bien para sacar las cuentas y hacer un poco de economía, pero incluso trampas con los chiquipuntos, ¿qué me da la media? Pero que en determinados grados de abstracción las matemáticas no solo son completamente inútiles, sino además perjudiciales, porque la inmensa mayoría de los matemáticos, bueno, la inmensa mayoría, muchos matemáticos, la inmensa mayoría de los matemáticos, al llegar a ese altillo, al sacar la cabeza por ese mundo que son las matemáticas, ven un mundo mucho más perfecto, ya lo he dicho, mucho más puro que el nuestro, y por lo tanto les parece más real.
Y este es el principio del desorden psiquiátrico, porque muchos matemáticos, al ver ese mundo más real que el que conocieron, no ven el mundo no matemático como el mundo natural, pero también es incorrecto decirlo porque también hay números naturales. Ven nuestro mundo, el mundo de los mortales que no sabemos matemáticas, lo ven como algo falso frente a ese mundo real, y de ahí vienen las esquizofrenias, una serie ingente de matemáticos locos que han preferido vivir en ese mundo mejor, más puro, más real que esta supuesta realidad. Las matemáticas, pues, no solo nos parecen inútiles, sino que pueden ser perjudiciales, y de hecho hay una gran cantidad de grandes y geniales matemáticos que han sido profundamente infelices, que se han dejado morir de hambre, que han tenido muertes atroces por llevar esa vida que para Erdős era vivir. El matemático Erdős decía de sus amigos que habían dejado las matemáticas que estaban muertos, y preguntaba: ¿nuestro amigo vive? Es decir, ¿nuestro amigo está haciendo ahora matemáticas? No me he preparado una respuesta a esta objeción. Tengo que decir que estoy improvisando. Esto es lo que al vulgo, que no sabemos matemáticas, nos parecen las matemáticas. Algo tan abstracto que es innecesario y que puede ser incluso perjudicial. Esto en cuanto a las matemáticas. Bueno, desde luego, ¿qué utilidad tiene para el hombre común? Bien, en primer lugar, nos enseña que ese mundo ordenado, perfecto, existe, o por lo menos es. Que exista ya es otra cosa. Que existan los números ya es una cuestión que divide a los filósofos de todas las épocas. Si el número 1 es real o no, si lo es el número 7, si pertenece a la realidad material, si pertenece, eso no sería un problema. Es decir, si, en el sentido en el que pertenece a la realidad material, es simplemente hay 7 bolígrafos. Ya está, ese es el número 7. Es como una idea abstraída de una realidad. Vale, eso no es un problema. Que sea una construcción mental y el 7 viva aquí dentro de las paredes de mi cráneo, eso no es un problema. Pero que el 7 viva en una dimensión distinta a este mundo que es el exterior, y este mundo interior que en realidad también está hecho de la misma materia que lo exterior, una serie de células, de productos químicos que están hechas de unos elementos químicos, unas moléculas y unos impulsos eléctricos. Todo eso es, aunque sea invisible como lo es la electricidad en la mayoría de las ocasiones, todo eso es mundo material. Existen los números en un mundo que no es ni el mundo exterior, ni el mundo material exterior, ni en este mundo que al fin y al cabo también es material. Ese problema es indisociable, es indisoluble de la filosofía. Y por lo tanto, si queremos estudiar filosofía que se tenga como tal, que sea seria, no podemos renunciar al estudio de las matemáticas, pero absolutamente, estaríamos mintiendo. Es como el que dice que ama a Dios y no ama al prójimo. Yo amo a la filosofía, pero no amo a las matemáticas. Estás mintiendo, como dice el Evangelio del primer caso. El hombre que dice que ama a Dios, pero no ama al prójimo. Las matemáticas son indisociables de la filosofía. Esa es, evidentemente, la utilidad mayor. La utilidad más evidente, más común, más difundida es que las matemáticas nos proporcionan el modelo del pensamiento abstracto, del pensamiento simbólico. Y del pensamiento abstracto, es decir, yo de aquí extraigo, son cuatro en realidad, pues, extraigo la idea de 4, estoy haciendo una abstracción de una serie de realidades, abstraigo una idea, que en este caso las engloba, que es 4. También de aquí puedo extraer la idea de bolígrafo, pero eso ya no es matemáticas. Bueno, sí puedo extraer la idea de 1, también puedo dividirlo en partes y extraigo la idea me lo he cargado, de todo para hacer la gracia, sí, vamos, los partitivos, o sea, funciona. Puedo extraer, pero lo que me importa también no es solo que puedo, con las matemáticas no solo puedo realizar un pensamiento, no solo puedo llevar a cabo un pensamiento abstracto, sino que también puedo llevar a cabo, puedo manejarme en el pensamiento simbólico. Y esto no es que sea útil, es que es absolutamente imprescindible.
No podemos dar un paso sin el pensamiento simbólico. Y el pensamiento simbólico por excelencia son las matemáticas, que deben ser imitadas cuando hace falta por otros lenguajes que se consideran naturales, más o menos naturales, pero bueno, porque todo pensamiento en el fondo es simbólico, porque, todo pensamiento, pero también toda comunicación, todo lenguaje es simbólico. Son unas cosas que están en lugar de otras. Y nuestros alumnos tienen una gravísima carencia en materia de pensamiento simbólico. Son del tipo que no pueden... Son problemas del tipo como los chistes que hacían mofa y befa y escarnio de los labriegos y de los pastores. El pastor que no puede sumar... no puede sumar 2 ovejas a 5 si no son las mismas ovejas que tenía al principio, ovejas reales, ovejas concretas. No puede abstraer del concepto de 4, de 5, de 2, de esas entidades reales, sino que necesita, como esos sabios de la puta en los viajes de Gulliver, de Swift, necesita tener el objeto del que está hablando, con lo cual es imposible la comunicación, como muy bien demuestra Swift. También, por cierto, esto estaba ya en Rabelais, esto estaba también en los 5 libros esto estaba en los 5 libros de los gigantes, Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, esto de hablar con señas, claro, haciendo humor frailuno, humor frailuno y culto también, porque se ríe de los textos de Beda sobre estos particulares. Pero bueno, lo vemos más claramente en Swift, de San Beda, el venerable. Lo vemos más claramente en Swift. Esa manera de hablar tan pura, tan científica, que exige presentar el objeto cuando se habla de él. Si yo hablo de una lupa, pues saco la lupa. Si yo hablo de la Catedral de Burgos, pues tengo que sacarme la Catedral de Burgos, lo cual, desde luego, presenta algunas dificultades. Las matemáticas son el modelo, como digo, del pensamiento sustitutivo, también de los deícticos, palabras que valen para una infinidad de realidades distintas. Y sin matemáticas, pues no entenderemos el uso de los deícticos, no entenderemos el uso de los relativos, de los pronombres, de que una palabra esté por otra palabra, de que un nombre esté por otro nombre. Tampoco entenderemos la sustantivación, que cualquier palabra puede convertirse en un sustantivo, con tal de tratarlo como un sustantivo. Todo esto está íntimamente ligado con la matemática. Y es cierto que los indios conocieron el cero gramatical antes que el cero aritmético. Y nosotros hemos conocido el cero aritmético porque nos lo transmitieron los árabes, hemos conocido el cero aritmético antes que el cero fonético. Pero da igual, es lo mismo. Más vale que se aprenda al mismo tiempo y así quedará más claro lo que es el cero, tanto en fonética tanto en lingüística como en matemáticas. Así que no es que las matemáticas necesiten una defensa, es que las matemáticas son directamente indisociables de lo que llamamos letras, de la fonética, de la lingüística y de la filosofía. No se puede hacer filosofía sin matemáticas, y no es una bravata de Platón ni es una chulería. No, es que realmente las matemáticas y nuestra perspectiva, la perspectiva que adoptemos ante las matemáticas, nos están diciendo nos obligan a tomar postura sobre ese tercer mundo y hasta qué punto es real, hasta qué punto... O sea, eso es una parte fundamental de la filosofía. Cuando digo fundamental no quiero decir muy importante, sino que si la quitamos se hunde todo. Así que las matemáticas no necesitan defensa porque están plenamente incorporadas a la filosofía y a la lingüística, y evidentemente también a las otras ciencias que requieren de una u otra manera o cálculo o conocimiento de las sucesiones aritméticas, la química, la tabla periódica, por ejemplo. No es que la matemática sea algo fundamental en ella, pero caramba, algo a tener en cuenta desde luego sí que es, y es un criterio de ordenación de los elementos, una progresión
una progresión numérica, que antes he dicho progresión aritmética, y esto desde luego es, claro, he usado la palabra aritmética en un contexto en el que o no encajaba o podía entenderse de manera confusa. Esto es una cuestión muy importante. La gente de letras, como decía Ernesto Sábato decía que los matemáticos, los científicos, los químicos habían dicho que el dios de los filósofos estaba muerto y se habían negado a hacer filosofía. Habían pensado que todo era mensurable, que todo se podía sustituir por cálculos, por números, por precisión, por mediciones. Todo esto es una reflexión apocalíptica a partir de Sir Arthur Eddington. Es un maravilloso libro sobre filosofía y física que Sábato plagia. Pero bueno, Sábato no solo toma cosas de Eddington, sino también de Valéry, y a propósito de Valéry llega a esta reflexión. Imagino que estará en Valéry, pero bueno, yo la he leído en Sábato, porque Sábato desde luego es muy fullero y plagia mucho. Decía Sábato, seguramente sacándole de Valéry, que el dios de los filósofos castigó al dios de los científicos, haciendo que ellos también hicieran filosofía, pero mala. Bueno, pues es que ocurre exactamente lo mismo en sentido inverso. Los hombres de letras que renuncian y rechazan las matemáticas por las razones que he dicho, porque son muy abstrusas y que no solo son inútiles, sino perjudiciales, están condenados a hacer ciencias y a hacer matemáticas, pero malas, muy malas, porque al final no pueden renunciar a usar conceptos matemáticos, términos matemáticos, pero cuyo sentido o desconocen, o conocen muy superficialmente, o se les olvida, y claro, incurren en imprecisiones absolutamente ridículas. Sokal tiene un libro sobre estos usos completamente delirantes por parte de los psicólogos, filósofos, pensadores en general, de conceptos matemáticos que toman como metáforas, y una metáfora debe ser clarificadora, pero esas metáforas hechas a base de conceptos que no entienden, evidentemente lo que consigue ese tipo de metáfora es oscurecer, y desde luego con esa oscuridad dar una pátina de prestigio, una pátina de oscuridad, de mugre, que hace que los indoctos consideren que la obra tiene más valor, porque se entiende peor, porque han metido ahí unas metáforas para clarificar que son todo lo contrario, oscurecen. Las matemáticas, pues, no necesitan defensa, sino que nosotros, los de letras, tenemos que renunciar de una vez a hacer matemáticas, que las estamos haciendo de continuo, pero malas. Y tenemos que volver a repasar nuestros estudios de secundaria y usar los términos matemáticos con precisión y ver el universo matemático con algo más de claridad y menos turbulencias y menos turbiedad que con la que vemos ahora. En cuanto a la biología, me parece evidente que nos enseña, como dice Lord Tennyson, que la naturaleza es roja en garras y dientes y por lo tanto tenemos que defendernos de ella. ¿Y cuál es la utilidad de la biología y las disciplinas conexas? Y desde luego ahí está la puerta de la medicina. Sobrevivir. La biología nos enseña a no morir, que es algo bastante importante, a no beber ciertas cosas, a no comer ciertas cosas, a no meternos ciertas cosas y a sobrevivir. Me parece algo bastante importante. Y la situación actual, esta pandemia, nos ha demostrado hasta qué punto era importante la biología, porque hay gente que se ha puesto a beber lejía, algo que o a beber agua oxigenada, algo que con unos conocimientos básicos elementales de la biología y de la vida y de las formas de vida basadas en el carbono, pues yo creo que, en fin, se podría muy bien haber evitado. Por lo tanto, la biología, caramba, nos enseña algo que quizás sea más importante que aquello a lo que nos enseña la retórica, la historia, la filosofía. Nos enseña algo tan elemental y tan fundamental para todos los demás estudios, que es no morir. No morir, es algo simpático y a tener en cuenta.
La química, bueno, no voy a decir que nos enseñe a hacer metanfetamina, pero bueno, ¿de qué nos sirve la química? Pues más o menos a lo mismo, para lo mismo, claro, porque al final la biología y la química, ya lo he dicho, al final estamos hablando de vida basada en el carbono, es decir, en química. Así que desde luego el conocimiento químico es indisociable del conocimiento biológico y el conocimiento biológico es indisociable del aprendizaje a no morir. Así que desde luego la química está. Luego ya la astrofísica, bueno, sí, se pueden dar nociones elementales para, yo qué sé, cuando nos perdemos en el bosque. Ese tipo, sí, vamos, sí, ese tipo de cosas pueden ser útiles para el público general. ¿Y qué más ciencias hay? Bueno, está la economía, que no es una aspirante a ciencia, es alguien que tiene muy buena voluntad para ser ciencia y que desde luego se basa en cálculos complejísimos, pero como al final entran cosas que no están en ese mundo perfecto de la matemática, pues todo se puede ir al garete y todo se puede arruinar porque es como la astrología judiciaria. Sí, está la influencia del planeta, pero hay un montón de cosas más que influyen mucho más que el planeta y que no se pueden... Es imposible tenerlas en cuenta, con lo cual la economía en cierto modo roza la pseudociencia, aunque tenga elementos plenamente matemáticos, muy bonitos, pero en fin, al final la economía no nos enseña a hacernos ricos de manera infalible. Y creo que esto es todo lo que se enseña. Estoy pensando más en lo que yo aprendí que en lo que ahora se enseña, porque ahora imagino que se enseña, yo qué sé, conocimiento del medio, que es algo... Para mí es un error ser tan localistas. Y desde luego en cuanto a la historia, la Vicalvarada y el motín de la granja nos enseña más o menos lo mismo, vamos, nos enseña lo mismo que los anales de primaveras y otoños cuando habla de rey muere, rey vive, rey se casa, batalla ganada, llueve, no llueve, no nos enseña nada. No nos enseña nada, nos enseña una sucesión de fechas y de nombres, O'Donnell, Espartero, todo eso no nos sirve de nada. Aprenderse los nombres no nos sirve de nada, que nos enseñe qué errores cometió Espartero, qué errores cometió O'Donnell, cómo logró O'Donnell sus victorias militares, que leamos el diario de un testigo de la guerra de África, de Pedro Antonio de Alarcón, que podemos sumarlo si tenemos entusiasmo a los episodios nacionales, pero aprendernos los nombres no tiene ningún sentido. Tiene mucho más sentido que nos aprendamos la tabla de los elementos químicos, que por lo menos son menos que las batallas que ha habido en toda la historia de la humanidad, y desde luego nos proporciona un conocimiento potencialmente útil. Saber para qué se usa tal o cual elemento, pero desde luego, claro, nosotros no tenemos minas, ¿no? El particular, desde luego, debe entender que la educación le sirve en la medida en la que, por comparación, puede aplicar lo aprendido a las decisiones de su vida. Bueno, en este caso, yo qué sé, poner unas ventanas de aluminio, de hierro, eso, claro que poner unas ventanas de hierro sería un gravísimo error. Bien, pues sí, eso nos lo enseña la química. Así que espero que mis compañeros de ciencias no hayan considerado que no los he defendido adecuadamente. Creo que al decir ¿para qué sirve todo esto refiriéndonos a las humanidades? Estamos al mismo tiempo defendiendo que... estamos diciendo también para lo que sirven las ciencias, porque son indisociables, pero además concedo a las ciencias la gloria de proporcionarnos la base de todo esto, que es algo tan simpático como no morir. Es decir, enseñarnos que beber lejía está mal, que beber agua oxigenada está mal, que fumar está mal, que... bien, pues sí, se me ocurren muchos más casos, pero creo que conviene dejarlo aquí porque no he dicho ninguna impertinencia ni ninguna impudicia, así que bien, espero que se sientan defendidos porque desde luego era mi intención.